Buen día, buenos días, bendiciones. ¿Cómo están? Bien. Hoy hablaremos sobre Sadrach, Mesach y Abednego y el horno de fuego. Aleluya. No. Frío, ¿eh? Dice que hay una fuerte ola de frío que se viene, así que les aconsejo que se abriguen, ¿no? Que tomen recaudos, porque la gripe anda muy fuerte por todos lados, así que da un poquito de agudo y retorno, por favor. En algunos lugares de Buenos Aires estuvo nevando, así que bien, no sé si llega por aquí la nieve, pero el frío ya llegó. Así que a tu hermano dale así con mucho respeto, así un mimito, ánimo hermano, decirle, que viene el calor ya. En un par de meses vamos a estar quejándonos del calor. Bendecimos a los amados hermanos que están del otro lado también. Acá nos escucha el retorno. Y damos gracias al Señor por un domingo más que Él nos concede, que nos permite juntarnos, reunirnos, convocarnos como asamblea, como iglesia. Es tan necesario y es un mandato del Señor, ¿no? Antiguamente el pueblo de Israel, al escuchar el shofar, el cuerno, la trompeta, se convocaba, ¿no? Había diferentes tipos de trompetas, pero había un trompetazo que era para convocarse, para adorar al Señor. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Esperando la gran trompeta que sonará y nos llevará con Él. ¿Cuántos se van con Él? Amén. Gloria a Dios. Y siempre se dice que damos gracias porque estamos vivos y podemos adorar al Señor porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero los que murieron en Cristo, dice el Señor, aunque estén muertos, vivirá. ¿Y te diste cuenta que si no hubieras conocido a Cristo a tiempo, algunos ni siquiera estarían vivos, ¿no? Por la vida que llevaban? Estarían ardiendo en el infierno en este momento. Oh, qué tremendo, amados. Cómo el Señor nos rescató a tiempo. Y damos gracias al Señor. Amén. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Comparaciones odiosas. Comparaciones odiosas es un enunciado, es una frase, un adagio que habla de que las comparaciones son odiosas y la idea clave, lo opuesto a hacer comparaciones odiosas es ser discreto o discretos. Su significado es que no conviene andar haciendo comparaciones persona a persona entre sí o cosas entre sí o cosas que tienen las personas para evitar que alguien se sienta incómodo o menospreciado, tratando de realzar mis valores sobre otro. Porque yo tengo mejor no sé qué, o yo soy mejor no sé cuánto. Y por eso se dice que las comparaciones son odiosas. Vamos a ir a la palabra del Señor. Que nuestro texto que hoy nos convoca es Lucas, capítulo 18, en su versículo 9. Quiero que lo busquen y lo puedan tener allí, si no lo pueden leer aquí en la pantalla. Lucas 18, capítulo 18, versículo 9 al 14. Si me regalan alguna infusión, les voy a agradecer. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. No acostumbro a orar antes del mensaje porque yo oro antes, ¿no? Pero vamos a orar por esta palabra. No por la palabra, sino por nosotros que vamos a recibir esta palabra. Amén. Padre, Señor, una vez más estamos aquí, nos presentamos, nos disponemos a escuchar qué es lo que dice tu palabra y qué es lo que le querés hablar hoy a Casa de Oración Banfield y a los hermanos que están también escuchando o que van a escuchar. Señor, hoy vamos a descubrir algo maravilloso sobre esta parábola que la hemos escuchado y la hemos leído y hasta aún enseñado tantas veces. Habla a nuestros corazones y que en esta mañana, Señor, mi deseo, mi anhelo es que aún este mensaje pueda traer salvación a alguno que todavía no es salvo, alguno que conoce, no importa los años que conozca, pero puede ser que hoy tenga un encuentro con Cristo, real y verdadero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué le titulé Comparaciones odiosas? Porque este señor, este hombre, empieza a compararse. Y es odioso. Ya al leerlo te causa una adversión, como un rechazo a esta persona. Y el Señor lo describe, y el Señor le hace como una radiografía allí, ¿no? Más que una radiografía, una tomografía, ¿no? Esa que te ven todo. El Señor muestra cómo son los hombres. Dice que esta versión, Biblia al lenguaje sencillo, que una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús le puso este ejemplo. O sea que las personas que se creen demasiado, las personas que se creen muy más allá de los demás, que se creen muy buenas, eran reales. Las personas que despreciaban a los demás eran reales. Por eso el Señor trae la parábola. Esto no es un mito, esto no es un cuento, esto es algo que el Señor trae a colación, trae un mensaje porque había un problema, una falencia, un pecado. O sea, cuando el Señor habla, amados, no es que estamos siguiendo una guía de un libro o que nos ocurre, ¿no? Sino que el Señor lo que hace es hablar a la iglesia, Banfield, Casa de Oración Banfield, porque seguramente esto esté pasando, tanto de un lado como de otro. Entonces, no nos pongamos en el papel del bueno, sino del malo. Eso lo aprendí de Fleming, Tejada. O sea, siempre tomamos, no, yo soy el buen samaritano. No, por eso es el publicano que pasó de largo, el levita que le evitó ayudar al que estaba caído, ¿no? O sea, porque, como dice mi amigo el pastor Osvaldo Paivas, somos malos. Somos muy malos. Y necesitamos que el Señor nos transforme ese corazón malo en un corazón bueno. Amén. O sea, tenemos un gran porcentaje de que el Señor ganó nuestro corazón, pero hay parte que somos malos. Hay parte que somos egoístas, hay parte que somos agrandados, fanfarrones, no sé, tantas cosas, ¿no? Líbranos, Señor, límpianos. Bueno, repaso. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Qué bueno, ¿no? Como ustedes llegaron aquí con frío, hermanos que vienen de varias horas viajando, hermanos que estamos cerca, como hoy decía, ¿no? Mira, estamos tomando el cafecito, el matecito, hay otros que vienen chupando frío de estar viajando y Dios bendice a todos. Amén. Entonces, ahí entraron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, o sea que era un hombre conocedor, era un siervo de Dios, era un hombre respetado, un hombre que no le ibas a engañar porque él conoce muy bien la palabra. Y el otro era un cobrador de impuestos. Hoy leemos esto, cobrador de impuestos, trabaja en la AFIP o en el Arca y no es nada malo, ¿no? ¿Alguien que trabaja en el Arca por aquí? Así me ayuda con un término. No. Cobrador de impuestos. Dice que estaba puesto de pie, el fariseo,
con toda su indumentaria, ¿no? Tenía una ropa especial, parecía como un príncipe, con unos flecos bien largos, ¿no? Con todas las cuestiones religiosas. Y él oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. La versión que leyó Moni, que es original, que ahí está más claro, dice que él oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Qué loco, ¿no? O cantar, estar cantando. ¿Y a quién le estás cantando? ¿A Dios o estás mostrando tu voz hermosa que tenés? Algunos están enamorados de sus voces. Les gusta escucharse. Y él decía: Dios, te doy gracias. Bueno, acción de gracia, ¿no? Porque no soy, ahí empezó mal, porque no soy como los demás hombres. Ella, que involucró a todos, nos involucró a todos nosotros también. Ellos son ladrones. ¿Cuántos ladrones hay aquí? Ninguno, ¿no? Por la duda, agarra tu cartera. Nada. Pero por ahí robamos. ¿Saben qué robamos? Por ahí le robamos la paz al hermano. Por ahí le robamos el tiempo. Decimos a las 9 y venimos 9:48. Y ya estamos robando. No, y siempre tenemos una excusa. No, que se pinchó la rueda del tren. Siempre pasa algo, ¿no? No damos cuenta y somos ladrones. ¿Y en qué somos ladrones, Señor? Me estás robando en los 10. Bueno, no entremos ahí. Pero si dice Malaquías, ¿en qué te estamos robando? En los diezmos. Así dice claramente, ¿no? Así que pónganse a cuenta con el Señor. Ellos son ladrones, son malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy, dice, como ese cobrador de impuestos. 12. Yo ayuno. ¿Cuánto ayunan aquí? 2 veces por semana. Y te doy la 10ª parte, o sea, el 10 de todo lo que gano. 13. Pero el otro hombre, el segundo hombre, que era un cobrador de impuestos, ahí dice un publicano, ¿no? El publicano era un funcionario público. Cobraba impuestos. Se quedó, en cambio, ahí marca el Señor, ¿no? En cambio, a diferencia de este, se quedó un poco más atrás. Ahora entiendo por qué todos se amontonan ahí atrás, pues son todos piadosos. Y acá están puros fariseos. Nada. Entonces se quedó atrás, ni siquiera se atrevía, dice, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Vez pasada, no sé si fue Erika o Vanessa, me compartieron, vi un videito que lo pedí que me lo pase y lo publiqué. ¿Vieron al oriental ahí que está? ¿A cuántos les pasa, no? ¿O a cuántos no les pasa ya? Que ya, como decía mi hija, ¿no? Cantamos automáticamente, ya sabemos la letra, sabemos el ritmo. Pero qué tremendo, qué privilegio es adorar al Señor. Qué privilegio que tenemos nosotros, amados, que no todos pueden disfrutar porque no quieren. Pero nosotros tenemos esa posibilidad. Entonces, este varón estaba así, como ese varón del video. Llegó y no podía ni hablar, empezó a llorar. Empezó a quebrarse. ¿Por qué? Bueno, vamos a avanzar. Dice que él miraba, ni siquiera miraba al cielo. No se atrevía. Sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Otra versión dice: por todo lo malo que soy. Como dice, léeme por favor el 13, que quiero rescatar ahí una palabra. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa palabra es clave: sé propicio a mí, pecador. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres que le estaba contando esto que hoy estamos también contando, les aseguro, dice, que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero el fariseo no. O sea, al fariseo no se le perdonó nada.
Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Y el Salmo dice que Dios resiste al soberbio, ¿no? Mas le da gracia al humilde. Eso es sine qua non, significa sin el cual no. No podemos llegar a Dios, no podemos alabar a Dios, no podemos servir a Dios, no podemos hacer nada, ni pronunciar su nombre si no tenemos un corazón humilde. Y vamos a avanzar a esto. La historia del fariseo y el publicano es una de las parábolas más conocidas y más enseñadas. Las predilectas de los evangelistas y de los predicadores y los maestros. Junto con la otra parábola del buen samaritano, la que hoy mencioné, y la del hijo pródigo. Esas tres parábolas son las más usadas porque son evangelísticas, ¿no? y mueve al arrepentimiento. Pero a veces se interpreta mal. Por eso estamos estudiando la serie Comparaciones. Es la cuarta, me parece, ¿no? Sí. Comparaciones. A primera vista, es una historia acerca de dos hombres y sus oraciones. Algo normal. En las sinagogas o en el templo, era en aquel tiempo el templo, el original, como pasa en todos los templos o iglesias o locales, si querés, de todo el mundo, de todos los países del mundo, en esta latitud, digamos Sudamérica y Centroamérica, tanto en México y Estados Unidos y Canadá, que tenemos casa de oración por allí también, están reunidos. Más tarde se reunirán nuestros hermanos de España, de Inglaterra, tenemos casa de oración en Alemania. Bueno, gracias a Dios que está creciendo. Pero en diferentes partes del mundo, de otras denominaciones que son nuestros hermanos, también están adorando al Señor. Y en todas esas iglesias hay estos dos tipos de personas. Las que vienen, no, yo soy el doctor en teología, number one de divinidades. Y está el otro que viene, no entiende nada, pero sabe que necesita a Dios, que necesita a Cristo. La historia del fariseo y el publicano es típico, pero se interpreta mal. A primera vista es una historia acerca de dos hombres, sus oraciones, lo cual podría llevarnos a pensar que se trata este mensaje sobre la oración. Algunos lo enfocan para ese lado y no está mal. Pero hay algo que a veces se pasa por alto, se da como obvio y es muy importante. En realidad, esta parábola no habla tanto, no es el foco la oración, sino la salvación. Lo más importante, amados, no son los rezos, las palabras, las oraciones, sino lo más importante es la salvación. Porque si no hay salvación, de nada sirve todo eso. Puede haber mucha alabanza, mucha teología, mucha pompa, pero si no hay salvación, no sirve de nada. Las oraciones plasman dos maneras diferentes de acercarse a Dios. Es la manera de acercarse a Dios. Yo la verdad oro todo el tiempo, Señor, enséñame a orar. Enséñame a dirigirme a ti, Señor, con respeto y con las palabras justas. En el sentido de que a veces nos pasamos. Como esas llamadas telefónicas, ¿no? Que te llaman y viste que te suena, trin, trin, vos atendés y suena como un sonidito, ¿no? Hola, buen día, usted es el señor Jorge Cabral, le hablo, declaro, y le ofrecemos abono, y no te deja hablar, y yo le corto. ¿No? A veces somos así con el Señor, empezamos a hablar, a decir cosas, y Señor, tú sabes que aquel me hizo lo otro, y tú sabes, Señor, manda tu fuego, Señor, aquel hermanito. Y empezamos así, y hay otro que está orando por nosotros, hay tres más que están orando para que nos manden fuego. Porque nos sentimos muy justos. Nos sentimos muy arriba. ¿Han conocido a alguno así? Un día alguien se acercó y me dijo, no me toques porque vengo de orar y no quiero que me contamines y me quites ¿cómo que me dijo? Virtud, así Jesús, que hace, ¿no? Gente que está, no sé qué piensa. Y no, acá está hablando de la salvación. Las oraciones plasman y muestran las diferentes maneras de acercarse a Dios. Una basada en las supuestas buenas obras del individuo. Creo que todos los que estamos aquí, que somos cristianos, hacemos buenas obras. ¿Sí? Hiciste algo bueno, nadie lo sabe, vos y Dios lo sabe. Perfecto.
Pero no pasamos el testimonio. A ver, hermano, pasen a contar qué hicieron esta semana. Bueno, yo hice tal cosa. Y siempre va a haber uno que hizo más. Entonces ese es el que más, como dice el mexicano, el mero mero. Ese es el que vamos a alabarlo a él. Una basada en las supuestas obras de cada persona. Y la otra basada en la misericordia de Dios, dada a conocer mediante sacrificios. La conclusión es que una persona es justificada solo por la segunda manera, mediante conocer la misericordia de Dios mediante sacrificio. Justificación. Digan conmigo, justificación. ¿Saben lo que significa justificación? ¿Alguien sabe? ¿Me dicen? ¿Qué es justificar? En el contexto bíblico, ¿no? Bueno, el hermano tiene 48,000 pesos de deuda en el buffet. Todos los días come pancho y no pudo pagar. Entonces voy yo, le digo, la hermana encargada, José, Nimia o Eli, toma, te doy. Y te doy 50,000 y quedan 2,000 de propina. ¿Qué hice yo? Y el hermano va y si el hermano quiere pedir, yo se lo pago. Entonces, ¿yo qué hice? Ese hermano fue justificado, su deuda fue saldada. Eso es justificación. Entonces, quiso pararse y decir, Señor, tú sabes que yo ayuno, diezmo, oro tantas veces por día, no robo, no adultero, no hago nada, Señor, tú sabes. Y hay algunos que no son cristianos, es más, son ateos, y se comportan así. Son personas que dan donaciones a pobres, a entidades para, no sé qué, ayudar a los chicos de hambre, que tienen hambre en África, etc. Hombres que son muy fieles a sus esposas. Entonces, le empató al fariseo. Eso lo puede hacer cualquiera. Miren, esta parábola, la palabra clave es justificación, y la pista acerca de la justificación está en esta parábola. Jesús no dijo, después de relatar la oración del publicano, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. Por lo tanto, la parábola responde a la pregunta, ¿cómo es justificada una persona ante Dios? Puede surgir, Señor, ¿cómo alcanzo esa justificación? Bueno, alguien dijo al respecto de este punto, la justificación es la bisagra misma y el pilar del cristianismo. O sea, sin eso no tenemos nada. Sin justificación no hay salvación, entonces no sirvió de nada. Tuviste 50 años metido en una iglesia y no te sirvió de nada, porque andabas como el fariseo. Un error acerca de la justificación es peligroso. Cuando alguien no entiende o comete algún error con respecto a esta doctrina fundamental, está en peligro. Es como una casa con un cimiento defectuoso. Veía como en algunos países, como en Chile, en algunos lugares de México y otras partes, que hay muchos sismos, hay muchos terremotos. ¿Saben que hacen la base, o sea, lo que sería el fundamento, con unas bochas de acero? ¿Alguien lo vio eso? Unas bochas de acero impresionantes. Hacen primero todo como un piletón con los hierros y hay cantidad de bolas de acero. Y arriba le ponen otra malla y ahí le meten cemento. ¿Por qué? Porque cuando hay terremoto, toda la casa se mueve y no se rompe ni se derrumba. Entonces, si no entendemos el tema de la justificación, son como esas casas que no están bien construidas en su fundamento. La justificación por Cristo es un manantial de agua de vida. Echar el veneno de doctrina corrupta a este manantial es muy peligroso. Es muy peligroso. Esto es una verdad sencilla, es muy fácil de entender. No estamos bien con Dios, estamos separados de Él y bajo su ira si no somos justificados.
Ahora, ¿cómo escapamos? Está bien, lo entiendo, pastor. Bueno, estoy frito. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Como dijo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No lo entendí hasta ahora y ahora quiero entender. La historia del Señor que cuenta se basa en un contraste, o sea, en algo que es totalmente opuesto, es la antípoda una a la otra, como ya hemos dicho, pero es un contraste en dos niveles. El primero es entre el juicio humano normal de su aceptabilidad ante Dios y el juicio de Dios. Una persona, y eso es algo que me ha preocupado a Mari y a mí, nos ha preocupado por muchos años esto, de muchos cristianos que están perdidos, pero no que están perdidos desorientados, que creen que son salvos y solamente llevas el nombre de que vives, pero estás muerto. Y eso me impactó por muchos años a mí. Porque si vos estás en el mundo, sabés que necesitas a Cristo y entras por la puerta y te agarraste del Señor y fuiste salvo. Pero la tristeza es cuando hay falsa doctrina o falsas enseñanzas o falsa percepción sobre Dios y estamos en peligro. Estamos abajo en tierra, no arriba del arca. Va a empezar a llover en cualquier momento, va a caer el diluvio. ¿Y dónde estamos parados? El conocimiento de Dios no te salva. Mismo Job llegó a decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Necesitamos, Señor, hermanos, ver al Señor. Cuando el Señor comenzó su historia y presentando a dos hombres, uno era fariseo y el otro era publicano, utilizó el contraste que la gente de su tiempo podía visualizar fácilmente. Una cosa es lo que vos pensás que sos, otra cosa es lo que la gente piensa que vos sos y otra muy diferente es lo que Dios sabe que sos. Porque, miren, el diablo trabaja tan finamente que produce un sentimiento, una sensación de seguridad, engañándonos a nosotros mismos. Por eso dice el Señor, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembraste toda tu vida, un día lo vas a cosechar. Y no vamos a poder decir, pero Señor, si yo ayudé, yo hice, como el fariseo, ¿se dan cuenta? Tenemos una mala imagen mental de los fariseos, pobre fariseo, ¿no? Cuando uno quiere ofender a un hermano, anda, fariseo, ¿no? En aquel tiempo no era así, ¿no? Ser fariseo era ser un doctor, el doctor. Era alguien respetado. Pero, ¿saben qué? El Señor, revela, el Señor muestra lo que eran, no todos, ¿no? Porque había fariseos piadosos, fariseos que tenían temor de Dios, como el caso de Nicodemo, por ejemplo, tenemos uno. Los fariseos eran los más respetados de las distintas sectas del judaísmo, de verdad. Fueron hombres, inclusive, mira, te voy a decir algo. Los fariseos fueron hombres que fueron usados por Dios. Los masoretas, después vinieron otras sectas dentro del judaísmo, pero eran hombres celosos de la ley. Yo les animo a que ustedes lean Primera y Segunda de Macabeo, en la Biblia histórica, en la Biblia católica, sobre todo ahí la vas a encontrar. Y cuenta la historia, ¿no? 300 años antes de Cristo, Antíoco Epifanes, que fue un tipo del anticristo, arremete contra Israel, contra Jerusalén, mata miles de judíos, y ahí se levanta Matatías, ¿no? Que fue un hombre usado por Dios. Y de ahí, cuando pasa esto, hay como un avivamiento en Israel y se levantan estos hombres que son como decir los pastores. Pastores que se ocuparon de que la palabra de Dios no se pierda, que la Torá, el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento no se pierda. Y ellos lo escribían, lo transcribían, celosamente lo cuidaban y de generación en generación. Y por eso se conservó, ¿no?, el Antiguo Testamento por este tipo de hombres. Entonces no es que eran fariseos, era lo peor. No, lo que pasa es que después se la creyeron. Terminaron amando más la religión, la liturgia, aún la ley, que al dador de la ley. Y se olvidaron de la misericordia. Para empezar, nunca hubo muchísimos de ellos, fariseos.
Como máximo hubo 3.000 en un momento determinado. Además, no eran esencialmente figuras políticas, no estaban metidos en la política. Después sí se metieron, como hoy. Vieron que hoy, tengo que tener cuidado lo que digo, pero sé muchas cosas, que hoy se han metido, miren, se forman comisiones o concilios, vamos a hacer esto para el Señor, y una vez que atrapan a todos, y tienen que poner plata porque todo te cobran, después dice, bueno, estamos trabajando para volver. ¿Volver qué? Volver Gardel, ¿no? Volver con la frente. Volver, vamos a hacer gobierno otra vez. O sea, la iglesia metida en la política. Y esto es lo que pasó con los fariseos, se metieron con la política. Eran un cuerpo religioso cuyo interés principal era observar los más mínimos detalles de la ley. Bien, Nicodemo era uno de ellos, así como, díganme un fariseo que fue fariseo y que hoy lo amamos y respetamos. A ver, qué rápido, ¿eh? Esos son los del seminarista. Bien. Los jueves, ¿qué tenemos los jueves a las 21? ¿Por qué no estás? No, pastor, que hasta ahora está Gran Hermano. No, que hasta ahora estoy haciendo las papas fritas. No seas papas fritas, metete en el seminario que estamos aprendiendo mucho. Con mucho amor te lo digo. Amén. Entonces, esta gente era muy preparada, como Pablo, como Saulo de Tarso. Aquellos hombres eran de los más honrados de sus contemporáneos. Pero, ¿quién era la otra persona? Ya sabemos quién era el fariseo. ¿Quién era el otro? Digan conmigo, ¿quién era el otro? Ahora te digo. Era un publicano, o sea, un recaudador de impuestos. ¿Cómo lo definían ellos? Un estafador maldito y avaro, colaboracionista de los romanos. Guácala. Asqueroso ladrón, así lo veían. Como así lo habrían descrito la mayoría de la gente de esa época. Los publicanos eran judíos también, o sea que eran hermanos, digamos, autorizados por el gobierno romano para recaudar todos los impuestos que podían. Y se les permitía, y ahí donde viene el odio, ¿no? Porque si, ponele que, no sé, el César le dice, bueno, vas a cobrar impuestos, no sé qué, el IVA, ¿cuánto es el IVA? 21% sigue siendo, ¿no? Bueno, ahora va a ser 38%, ¿no? Un impuesto de 38%, entonces perfecto. Se le informaba al pueblo que había un impuesto de 38% de las ganancias, etc. Y el publicano cobraba 48%. Y dieran para él. Por eso lo odiaban. Porque si él cobraba 38 y era... No, sí, mira, están cobrando eso. Y a mí me pagan un salario y me muero de hambre. Entonces no iban a ser odiados. Aunque sí despreciados, porque viste que cuando te vienen a cobrar, pobre el que te cobra, ¿qué culpa tiene? Vos compraste algo, tenés que pagar. Así que esta gente, estos publicanos, no eran amados, sino que eran menospreciados, eran despreciados. La gente cruzaba la calle, los veía venir, uy, viene, cruzate, se iba a la vereda de enfrente. No los querían ni ver. Miren, tanto así que lo comparan con prostitutas y publicanos y ladrones. Lo meten en el mismo nivel. Por eso, cuando el Señor Jesús habló de estos dos hombres, un fariseo y un publicano, como si hubieran hablado, por ejemplo, del presidente de la Corte Suprema y un violador, un asesino. ¿A quién vas a respetar vos? ¿Al presidente de un país o a una prostituta? Obviamente, alguien que tiene honra, alguien que tiene respeto, no una persona despreciable. Bueno, así hago la comparaciones odiosas, como lo veían ellos. Además, esa comparación inicial y la imagen mental comunicaba que fueron realzadas por el Señor, porque cuenta el Señor la verdad, Él hace un relato de lo que está pasando. Puesto en pie oraba, como todos hubieran dicho, tenía derecho de hacer, claro, era un fariseo, era un hombre religioso, un hombre de Dios, si querés, está correcto que él se pare y ore, ¿no? ¿Por qué no podía ponerse de pie si él era un fariseo, era un hombre
fe, un hombre religioso. Si no lo hubiera hecho, probablemente lo habrían invitado. A ver, llegó el fariseo, llegó la autoridad. ¿Viene cuando entra, por ahí entra un pastor, bueno, de casa de oración, porque a veces no todos son pastores. Pero ponele que venga a visitarnos el pastor Daniel, el pastor Nahuel, que están cerca, y obviamente, pastor, bueno, yo preparé el mensaje, pero si vos tenés algo, compartinos. Por ahí dice, no, dale vos para adelante, por ahí me va a decir Daniel. Pero decimos, bueno, pasá, pastor, y da un agradecimiento y lo que el Señor te dé unos minutos. O sea, de la misma manera, al fariseo, no, pase y ore usted. Entonces, aleluya. ¿Vieron que hay así? Entonces, le hubiesen dicho, pase, señor fariseo, póngase de pie, donde todos podamos escucharlo. Todos, chicos, aprovecho. Chicos, guarden silencio que el fariseo va a hablar, o va a orar en este caso. Así que el fariseo sacó el pecho, organizó sus pensamientos y oró. ¿Con quién oró? Consigo mismo. ¿Sabe qué significa eso, amados? Cuando alguien habla, o puedo ya estar predicando yo conmigo mismo, mira cómo predicar. No, amados, si yo no vivo lo que predico, soy un hipócrita, soy un fariseo. Si usted, que dice amén, que adora al Señor, que ora y que también sirve al Señor, no tiene un corazón humilde, es un fariseo. Para el Señor es como un fariseo. Así que el fariseo hizo eso. ¿Se dan cuenta? Se puede estar orando y orando y orando, pero la dirección de esa oración no son para Dios. Hay personas que les gusta levantar la voz y Sara, y dice cosas, ¿no? Sino que ora para Él, porque le encanta escuchar su propia voz y le encanta que le escuchen. De hecho, después dice el Señor que oran para ser oídos por los hombres. ¿Qué vale más, no? Una oración elocuente, o uno que está así como parece que ni ora, pero tiene una actitud de, Señor, tú sabes. Tremendo, ¿no? Haciendo una demostración de buenas frases adornadas, llenas de palabrerías que aparentemente son para Dios y Dios ni las recibe. Porque sí, Dios escucha. Como le dijo al pueblo, estoy cansado de sus alabanzas. Estoy cansado de que me canten salmos. Estoy cansado de que me traigan toros, que traigan becerros, que traigan ofrendas. Estoy cansado. No las recibo. Obediencia busco, dice el Señor. Vamos a repasar 18, 11 al 12. Lucas 18, 11 al 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, en la primera oración, doy gracias, Señor, porque no soy como estos hombres, ladrón, injusto, adúltero. Ni como la ligó él, estaba acá. ¿Ustedes qué piensan? Los hago pensar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Este fariseo estaría mintiendo de lo que decía? Que ofrendaba, que diezmaba, que oraba, que hacía un montón de cosas, que no era adúltero. ¿Qué piensan? ¿Será que mentía o decía la verdad? Por ahí puede ser. Podemos decir, no creo que estuviese mintiendo. Porque ya encima que habla consigo mismo y cuenta verdura, pero hay gente así, ¿eh? Creo que realmente daba la 10ª parte de su ingreso al templo, su diezmo. Creo que realmente ayunaba 2 veces por semana. Con toda seguridad no era adúltero, injusto.
ni ladrón. Más aún, creo que los demás habrían coincidido en esa evaluación. Todos le creerían. Todos le creerían. Sí, no, sí es. Lo habrían considerado un hombre muy destacado, un líder en su comunidad, el tipo de persona que querían tener en su lista de referencias o para invitar a su casa a cenar. Un hombre así. Ahora entiendo por qué a mí casi ni me invitan a su casa. No saben si lo dijo el fariseo o lo dije yo. ¿Qué hago? Bueno, las dos cosas. Habrían estado encantados de tan solo conocerlo a este. No, yo lo voy a invitar al pastor. Yo lo invito al señor Fari. Lo voy a invitar. No, mirá qué tremendo. Para mí es un lujo tenerlo en mi familia. Y Jesús dice que el otro, que no ni nada, nadie sabía que existía, estaba allí. ¿Dónde estaba? Atrás, donde le correspondía. Corresponde que el hombre piadoso, el hombre conocedor, el hombre que no es como el otro, esté adelante. Y corresponde que el pecador maldito, maloliente, se vaya bien atrás. Si hubiese estado en el 541, en un colectivo, al fondo, dice usted, al fondo, atrás, ¿no? Acá adelante la gente buena, denle el asiento a la gente que realmente le corresponde. Además, al orar, en este caso, el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y por qué no? Era pecador. Tenía mucho por lo cual golpearse el pecho. Tenía un significado eso en aquella época. Ustedes van a ver inclusive cuando, tanto en los países árabes, ¿no? Como en Israel, pero sobre todo en los países árabes donde hay mucha guerra, matanza, ¿no? Y ¿vieron lo que hacen las mujeres cuando están sus hijitos muertos o el marido? ¿Qué hacen? Se golpean. Tiene un significado eso. En cuanto a ocupación noble, la del fariseo, y frente al otro, un hombre vil. En cuanto a aporte, orgulloso frente al vergonzoso. Usted ve la postura, ¿no? La postura de un hombre soberbio, orgulloso y del humilde y del que está mal, del que sabe que está en falta, está vergonzoso, está mal. Amado, yo me doy cuenta, pues yo les conozco, yo cuando caminan ya los veo. No, ni me miran a los ojos, porque algunas se mandaron. Pero no, a mí no me tenés que, al Señor ofendiste. A Él tenés que pedirle perdón. Yo te sigo enseñando la palabra y bueno, tengo que administrar. Si estás en el ministerio, bueno, por un tiempo no vas a estar en el ministerio porque no puedes estar así. Tenés que restaurarte, seguir con ese corazón humilde y el Señor te va a levantar. Pero me doy cuenta, amados, ¿eh? No. Hasta alguno me está diciendo el Señor, ¿qué es lo que andan diciendo? Mejor ni lo digo. En cuanto a evaluación, él se evaluaba. Yo hice esto, yo no hago como el otro. Él estaba un hombre seguro de sí mismo frente al rastrero, frente al gusano despreciable. Sin embargo, cuando el Señor continúa la comparación, y ahí el Señor hace algo tremendo, porque desarma esa comparación odiosa, desnuda esa comparación odiosa, nos revela lo que realmente, no todo lo que brilla es oro. Y todo lo que parece despreciable no es despreciable. Él invierte el juicio, el Señor, de todo, sin duda, lo está haciendo, y concluye con respecto al publicano: os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ninguna novela barata de Canal 9, no sé si siguen habiendo novelas, ¿en el 9 hay novelas? Se ríen, no dicen nada, no, ya saben que van a pisar el palito. Ningún melodrama, ninguna serie de Netflix cinematográfico jamás ha tenido un final más sorprendente que esta parábola. Y gloria a Dios que hay ciertos productores
que están haciendo películas muy lindas, ¿no? Hay una que se llama La Casa de David. ¿La vieron alguna? ¿Alguno la vio? Está en... ¿Dónde está? ¿Eh? ¿En Sprite? Bueno, está por ahí, búsquelo. La casa está hasta donde vi estaba buena. No sé, porque a veces termina medio. Entonces la evaluación del Señor de estos dos hombres y su oración es tan contraria, no solo a los que pensaban lo de su época, también a los que piensan lo de hoy. Imagínense cuando el Señor termina diciendo, miren, ¿saben qué? El que es mejor, el que se ganó todo fue el despreciado. Y lo otro, no puede ser. Ay, qué engañado que estaba, ¿no? U otro diría, no, estás equivocado, Señor. El fariseo, fíjate lo que es un hombre de Dios. ¿Mm? Hemos presentado la historia tal como la contó el Señor. Pero quizás nos precipitamos en nuestra evaluación. Cierto, el primer hombre era fariseo y por tanto era muy respetado. Pero solo vimos la superficie después de todo. Él afirmaba dar la 10ª parte de sus ingresos, ayudaba a la obra, digamos, a la obra del templo, pero tal vez no era así en realidad. Capaz que él decía que daba, pero no daba. Tal vez como Ananías y Zafira, que dieron, pero al final no dieron, porque lo que el Señor quería que den su corazón no era tanto cuestión de dinero. Aparentaron, se transformaron, se comportaron como fariseos, Ananías y Zafira. Vamos a hacer esto. Mirá, vos primero entro yo y vos voy a dar el dinero. Pero nos quedamos con un porcentaje para irnos de vacaciones a algún lugar. Y el Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Él sabe cuando uno prepara el dinero, y hablo hoy, ¿no? Prepara el dinero y dice, acá está el sobrecito. Bueno, no, hay hermanos que le ponen una hoja de papel, lo doblan y ahí ponen sus billetes, lo cierran con 45 plic, le ponen cinta, le ponen un corazón, Señor, para tu obra, dice. Cuesta más abrirlo que otra cosa, pero bueno. Ese es uno. Y está el otro que hace, mira acá, y acá están todas las ballenas, los guanacos. El prócer ese que... Y acá están todos los nuevitos. Viste que tienen perfume. Entonces, a ver. No, acá están los nuevos, dice. Acá están los... ¡Pah! El Señor sabe. Conoce. Entonces Ananías y Zafira hicieron eso. ¿Qué pasó con ellos? Lo sabemos. Algunos dicen perdieron la salvación. Yo no me aventuro a decir eso porque la salvación no es por obra, amado. La misericordia de Dios es tan grande que, mira, vos podés ser un amarrete canuto que nunca diste en una moneda, igual sos salvo. Pero el que lo hace es porque entendió. El que lo hace, el dar una ofrenda, o el dar lo que sea, donar un paquete de mate cocido para el buffet, es una adoración también. Por eso siempre se dice, Luciano lo está diciendo siempre, no traiga cuchuflito, traiga marca buena, porque es como para el Señor. ¿Quién sabe lo que este fariseo hacía en la intimidad? No sé, quizás hacía trampa el fariseo. En cuanto al adulterio, tal vez él también engañaba en eso a su mujer. Porque una persona que habla mucho sobre algo, miren, yo una vez, nosotros conocimos un predicador en la iglesia donde nacimos, y él era muy duro, era durísimo, hablaba bien, o sea, hablaba sobre el adulterio, que Dios juzgará al adúltero, y su prédica era el adulterio. Su prédica era siempre, y nos ministraba, o sea, a la gente, yo era joven, pero a los más grandes, a los que estaban casados, los ministraba, amen a su mujer, cuiden a su mujer, y su serie era el adulterio. Toda la vida, o sea, meses predicando sobre el adulterio. Y resulta que él estaba de novio, hacía un tiempo que estaba de novio. Y la chica, de repente aparece con un bebé. Fue un caso tremendo ese, ¿eh? Le hacía poner una faja a la novia para que no se notara que estaba embarazada. Ya después cuando ya no podía ocultarlo, desapareció. No, está enferma, oremos por ella, decía el fariseo.
Y después apareció con su hijito. Qué tremendo, ¿no? O sea, el que habla mucho de algo, por algo quiere ocultar. En este caso el fariseo. O tal vez había cometido algún otro pecado del cual no tenía conocimiento nadie más que él y el Señor. Quizás por esas cosas se fue sin ser justificado. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Por otra parte, tenemos al publicano, que ahí sí sabemos, definitivamente tenía una profesión malísima. Nadie iba a discutir eso, porque era un usurero, ¿no? Una persona que sacaba ventaja de lo que hacía. Existen, por ejemplo, los cantineros prácticos de buen corazón, se le dice, ¿no? Son los cantineros que te sirven el coñac o el 8 hermanos o la ginebra, pero mientras tanto te aconsejan a los clientes, no, vos tenés que hacer esto, ¿no? O la prostituta de buen corazón, que está con su cliente y después le dice, no, bueno, usted tiene que ser un buen padre, no sé, ¿no? O como siempre digo, consejo reparto para mí no tengo, o consejo vendo para mí no tengo. Aconsejo a todo el mundo, pero nunca me corrijo yo. Ese es el fariseo. Quizás el publicano era así, tal vez la adversidad fuera de su control lo había puesto en esa vil profesión. Ese hombre dice, bueno, soy lo que soy un recaudador de impuestos. Quizás, a pesar de su trabajo, realmente este hombre amaba a su prójimo. No lo sabemos. Y quizás él ponía su dinero mal habido para ayudar a alguien. Pero sabemos perfectamente que no se debe entender así esta historia. Es cierto que el fariseo no fue justificado, que no era porque era un mentiroso, o porque decía una cosa y era otra, o porque el publicano se lo veía horrible, pero hacía cosas buenas. No fueron justificados por eso, no confundamos. Por eso estamos profundizando en esta parábola, porque siempre decimos, no, porque el fariseo realmente no era un hipócrita, por eso el Señor lo justificó. Es cierto que el fariseo era un pecador bajo la condena de Dios. Por eso era igualmente cierto en el caso del publicano. Los dos estaban bajo condenación. Los dos entraron al templo condenados. Uno no lo reconoció, pero el otro sí. La única diferencia, amados, entre ellos fue que el publicano se acercaba al Padre por los actos misericordiosos de Dios hacia los pecadores. Es decir, entró al templo con una conciencia clara de lo que Dios hizo por el pecador. No por su propia justicia. No porque yo soy esto, hago lo otro, toda la semana me porté bien, fui una buena esposa, un buen esposo, hice lo correcto, evité mirar lo que no tengo que mirar, evité agarrar lo que no me corresponde. Bueno, bien por vos. Pero no es eso lo que te justifica. Debemos comprender de una vez por todas que no vamos a impresionar a Dios por lo que pensemos, digamos o hagamos. Dios, amados, eso no lo impresiona. Es por tu bien, si lo haces bien por vos. Significa que Él habita en tu corazón. Y dice, por el fruto se conoce el árbol. Obviamente la manzana no se esfuerza en dar manzana. Da manzanas abundantemente cuando toca. El cactus da espino. Entonces es una cuestión de cambiar. Dios atiende. Dios no mira eso. No vas a impresionar a Dios por lo que hagas, digas o pienses. Lo que hace Dios es atender al de corazón arrepentido y dolido por su propia maldad. Y yo sé que estamos aquí, muchos que estamos aquí, algunos estamos dolidos por nuestras maldades, por cosas que sabemos que no estamos cambiando, que debemos cambiar. Y cosas que esos pecados, esas pequeñas zorras, ¿cómo decir? Bueno, comparado con el otro yo no soy nada. No. Esas pequeñas zorras son los que destruyen la viña. Esos pequeños permitidos, esas pequeñas deslices que en la semana te soltás la boca o mirás lo que no tenés que mirar o hacer lo que no tenés que hacer, son los que te separan de Dios. Por eso estás frío o por eso te cuesta entrar a la presencia del Señor con un corazón totalmente libre.
La pista acerca del significado de esta parábola es la palabra, como dijimos, justificado. Pero la clave de esta parábola se encuentra en la oración del publicano. Léeme versículo 13, mientras yo mato la paloma. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Digamos juntos: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es una de las oraciones más cortas de la Biblia, amados. Es una oración, una de las más cortas de la Biblia. 6 palabras, que tanto en el español como en el griego igual, son 6 palabras tan fuertes y profundas. Ahí está la clave de toda la parábola. Consideremos por un momento el principio y el fin de la oración. Eliminemos la parte central y lo que queda es Dios a mí, pecador. El otro es Dios, cree que habla con Dios, pero Dios, yo soy, yo hago. No, este dice Dios, mírame, soy un pecador. Esa es la oración, como cantábamos un coro antiguo, fe mueve la mano de Dios. ¿Y saben qué? Mueve el corazón de Dios. ¿Querés mover el corazón de Dios? Sé humilde y sincero. No, por eso cuando ores, no hagamos zaraza. Señor, tú sabes que ni oro en la semana, Señor. Estoy aquí y bueno, me contagian los hermanos, están orando, Señor. Cámbiame, ayúdame. Son palabras profundas, porque son los ingredientes esenciales de toda relación pretendida con Dios. El único puente para llegar a Dios es decir: Dios, perdona, Señor, que pronuncio tu nombre santo. Fíjate en mí que soy un pecador. Esa es la oración. Y porque expresan la comprensión religiosa genuina y esencial. Relación y religión tiene mucho que ver, No están peleadas esas palabras. Como dije la pasada, religión significa religar, unir. Y esa oración te une con Dios. Porque ella hizo el puente. El puente es Cristo, clavado en la cruz del Calvario. Ese es el puente. Pero nuestra manera de acercarnos a Él es una oración sincera y verdadera. Me gusta mucho esa canción de Juan Carlos Fernández. ¿Saben quién es Juan Carlos Fernández? Rabito. Dice, Dios está pidiendo sinceridad a su pueblo, y eso hace falta. Que nos sinceremos. ¿Viste cuando te sinceras? Tu esposa te conoce lo más bien. Tu esposa sabe también cómo caminar y cómo venir. Entonces, y ella sabe, si ella es piadosa, sabe que está mal. Entonces, ¿cuándo se arregla? Cuando conversan y dicen, mi amor, me pasa esto y esto. Y esa mujer piadosa te va a entender. O viceversa, ¿no? El esposo también a la esposa. Pero generalmente los varones que dicen que la mujer es el sexo fuerte, el sexo débil, ¿no? Somos los débiles. Mientras ellas oran, tan temprano orando, nosotros estamos espiritualmente hablando. Sí, no, pastor, yo estoy trabajando. No, sí, seamos sinceros, hermanos. Seamos sinceros. Este varón se acerca al Señor consciente de la presencia de Dios. Y él sabe que definitivamente es cierto. El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Amados, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos van de la mano. Por eso, una verdadera predicación debe enfocar 2 cosas: la grandeza de Dios y la pobreza y necesidad del hombre. Es decir, nunca tenemos el uno sin el otro. Conocer a Dios como el Dios soberano, el Dios creador del universo, es conocernos a nosotros mismos como sus súbditos en rebelión contra Él. Sus creados en rebelión contra Él. Nunca se te reveló tu hijo de 5 o 6 años. Yo me voy de casa, dijo Chuy, ¿no? Me voy de casa. Agarra su palito con su bolsillo. Digo, sí, míralo ni sabe lavar, ni sabe sonarse en la nariz y se quiere ir de la casa. Y es tu hijo. ¿Y qué tenés? Misericordia. Pero
lo educás, le enseñás. Así el Señor no. Me voy de la iglesia. Conocer a Dios, acercarse ante Dios, conocerlo en su santidad. Conocerlo en su santidad es reconocer a nosotros que somos pecadores. Conocerlo a Él como amor, porque Dios es amor, es vernos a nosotros mismos necesitados de ese amor, amados por Dios. Ver la sabiduría de Dios es ver nuestra necedad, aunque hayamos hecho muchos seminarios, muchos doctorados, muchas carreras universitarias. Si no conoces a Dios, no conoces nada. Puesto que Dios es el único estándar por el cual se puede medir cualquiera de esas cosas, no sabemos nada, mis amados, a menos que no le conozcamos a Él. Si no le conocemos a Él, no nos vamos a conocer nosotros. Porque nosotros tenemos una percepción como la del fariseo. No, yo soy buena gente. Yo, mira, toda la mañana me levanto temprano, no le robo a nadie, pago los impuestos. Y el fariseo, expresándolo de otra manera, si no conocemos a Dios, nos consideramos soberanos sobre nuestras propias vidas. Nos sentimos de repente muy santos, nos sentimos muy cariñosos, muy sabios, etcétera, etcétera. Cuando en realidad no somos nada de eso. Al conocernos nosotros, mediante conocer a Dios, el asunto del pecado es prioritario. Cuando vemos la santidad de Dios, ¿qué le pasó? ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando lo vio. Ahora vamos a ver. Cuando vemos la santidad en contraposición de nuestra miseria, de nuestras maldades, eso es lo que impresiona al verdadero adorador. Así sucedió con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Fueron los primeros pecadores. Después de que pecaron, se engañaron con la idea de que estaban bien. Dijeron, seguimos adelante. Y se agarraron hojas de higuera, acá hicieron atrás, y ella se puso 2 ajitas acá, y andaban por la vida, ¿no? Cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron entre los árboles. Se escondieron entre los árboles. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea que la actitud de Adán fue la actitud del publicano. Cuando Dios lo llama, lo atraviesa su alma, su corazón, su intelecto, dice, estoy mal, mejor me escondo. Su desnudez era espiritual, así como física también. Y se dieron cuenta de su dilema espiritual como pecadores cuando oyeron venir a Dios. Cuando Dios habló, ahí tenés dos alternativas, o te haces el burro o te arrepentís. Cuando Dios te habla, algo tenés que hacer. Y encontramos también la vida de Job. Job, el cual había sufrido, ya saben, de todo, perdió todo. Su familia, sus posesiones, su salud. Cuando sus amigos vinieron a convencerlo de que su pérdida se debía a algún pecado por ahí, ya fueron reconocidos, ya fuera que lo reconocía el pecado o lo escondía, Job se defendió con firmeza contra los acusadores. Hizo bien en eso porque sufría como hombre recto. Job fue un hombre que sufrió por ser recto. Porque hay una charla que hubo en algún lugar del espacio celestial donde Satanás le dice, míralo a este. Ustedes conocen la historia. Cuando el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Es un tremendo hombre. ¿Cuánto nos falta para ser como Job? En eso, apartado del mal, temeroso de Dios, varón perfecto, recto, no hay otro como él. ¿Hay alguno así por acá? Bueno, si no te cayeron todas las calamidades de Job, es por misericordia de Dios. Porque Job, siendo lejos mucho mejor que nosotros, recibió todo eso. Si alguien hubiera podido estar de pie ante la santidad de Dios, era Job. Pero hacia el final del libro, hay una tremenda enseñanza, después que Dios vino a Job con una serie de preguntas destinadas a enseñarle algo sobre la verdadera majestad de Dios, Job quedó sin palabras, estupefacto. Quedó al borde del colapso y respondió, Dios, aquí soy, yo soy un vil, soy despreciable, el publicano.
¿qué te responderé? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la actitud, amados. Job 44. Vemos lo mismo le pasó al profeta Isaías. Había recibido una visión del Señor sentado sobre su trono alto y sublime y escuchó las alabanzas de los serafines. Pero el efecto en Isaías, lejos de causarle, de sentirse, qué privilegiado que soy, ¿no? Voy a escribir un libro, voy a dar testimonio por la tele. No. Él dice, en vez de sentirse orgulloso, su reacción fue devastación. Cayó como muerto. Amados, dice, ¡ay de mí! Soy muerto. Esa es la actitud. La del publicano fue así. ¡Ay de mí! Soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías se vio como, cuando vio al Señor y su santidad se notó, percibió quién era Él. Se sintió arruinado, se sintió deshecho. Solo cuando el ser angelical tomó un carbón del altar y le purgó, le limpió sus labios, pudo volver a ponerse en pie y responder afirmativamente al llamado que Dios le dijo, ¿a quién enviaré? Señor, envíame a mí. Amados, para servir al Señor primero hay que pasar por esta etapa. Algunos quieren servir porque se sienten, tengo tiempo libre. Uno me dijo, ya me jubilé. Amados, no es que te quede tiempo libre. Cuando una persona realmente está rendida al Señor, se desespera por servir al Señor. Otro personaje, Habacuc, también tuvo una visión de Dios. Había estado afligido por la impiedad del pueblo, del mundo de aquel tiempo, y había preguntado cómo los impíos podían triunfar legítimamente mientras los justos sufrían. Entonces el profeta entró a su puesto de día y esperó la respuesta del Señor. Cuando él respondió, Habacuc fue estremecido. Cuando Dios le responde, Habacuc fue estremecido por el terror. Te lo leo aquí, Habacuc 3:16. Vamos avanzando. Cuando escuchó todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. Pero yo espero con paciencia el día en que castigarás a los que ahora nos atacan. O sea, el punto que quiero destacar es cuando Dios le responde, él se siente tembloroso y abatido. Habacuc fue confrontado por Dios y él siente el pavor en su alma. Asimismo, aunque la gloria de Dios estaba velada en la persona de Jesucristo, el Señor, el Cristo, Jesús, nuestro Señor, Él es Dios. Pero su gloria fue velada. Él mismo produce algo milagroso. Su gloria la tapó. La gente solamente podía ver un hombre común y silvestre. Pero de vez en cuando los discípulos de Cristo percibieron quién era Él, aunque solo un poquito, y tuvieron esa reacción similar. Cuando vieron la gloria, dice, Tomás cuando lo ve, dice, Dios mío, Señor mío. ¿No? Cuando Pedro, ¿no? Tuvo la misma reacción. Cuando le quería enseñar, Pedro le quería enseñar a Jesús cómo pescar. Y el Señor le dice, boga mar adentro, ahí vas a pescar. Y cuando se produce el milagro, no era tiempo de pescar, dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. La misma actitud del publicano. Cuando Juan el apóstol recibe la revelación de aquel Cristo, nuestro Señor, ya con toda su gloria de Dios, cuando lo ve, ¿qué le pasó? Cayó como muerto. Cayó como muerto, ¿no? Eso es lo que pasa cuando un pecador realmente arrepentido tiene un encuentro con Dios. Eso es lo que pasa. Y por esto sabemos que el publicano conocía a Dios, aquel publicano, a pesar de su reputación, a pesar que él sabía que él era odiado por la gente. Mientras el fariseo no lo conocía. El fariseo comenzó su oración con Dios, pero no oraba a Dios porque no se veía como pecador. El fariseo nunca dijo, soy un pecador. El fariseo nunca dijo, Señor, hago esto, pero me está fallando. Señor, qué sé yo, maltrato a mi esposa, le hablo mal. Señor, te pido que me ayudes en esa área, así como me ayudas con lo otro. No, él se presentó como el number one. Por otra parte, el publicano estaba tan consciente de Dios que no quería
ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy un pecador. Una versión dice así, el recaudador en cambio se quedó a distancia y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, no hacía más que darse golpes de pecho diciendo, Dios mío, ten compasión de este pecador. Estaba tan consciente ese hombre de su pecado que en realidad no se llamó simplemente pecador en un punto. Dice la traducción original, soy el pecador, como poniéndose en primer lugar, en excelencia, digamos, en sumum, soy el peor de toda la humanidad. Amados, esa es la actitud. Cuando uno reconoce que es un pecador, ahí no podés compararte con otro. Decir, Señor, yo soy el más grande, pero no el más grande fariseo, yo soy el más grande pecador. Y cuando dice sé propicio, digan conmigo, sé propicio, ¿qué significa eso, propicio? ¿Qué le recuerda esa palabra, propicio? Exacto, propiciación. Para eso hay que estudiar, lo que no han estudiado, estudiar el Antiguo Testamento, toda la liturgia del sacrificio, ¿no? La segunda cosa sorprendente en esta oración y el foco central donde se conduce todo, donde va todo el mensaje, déjenme que acá se compagine un poquito. Sé propicio. En esta oración el foco central es esta palabra. También profunda, penetrante a esa conciencia. También estaba consciente de lo que Dios había hecho para resolver su problema. Cuando él dice, Señor, sé propicio a mí, sé propicio, esa palabra, sé propicio, él estaba diciendo algo que conocía. Él estaba hablando de un conocimiento que él tenía. Él era pecador, separado de Dios por ese pecado, pero Dios había llenado el vacío haciendo la reconciliación. Por consiguiente, entre el principio y el fin de su oración, Dios y mi pecador, está la palabra sé propicio. Y gracias a los actos de la misericordia de Dios, y solo gracias a esos actos, este hombre o cualquier otro pecador aquí en Banfield, aquí en Buenos Aires, en Argentina, en cualquier parte del mundo, puede acercarse al Todopoderoso. En efecto, la oración aún más profunda que eso, porque como dije, no es solo una súplica de misericordia, aunque así suena en la tradición, es una súplica de misericordia, escuchad, porque esto lo quiero decir despacio para que se entienda. No es solamente saber de su misericordia, sino conocer, tener un conocimiento, por eso es tan importante estudiar la Biblia, tener un conocimiento de lo que Dios hizo y para qué lo hizo. La palabra que se traduce como sé propicio es la palabra vilasteshi, que es la palabra hebrea para formar la palabra propiciatorio. ¿Dónde estaba el propiciatorio? A ver quién se acuerda. ¿Dónde estaba el propiciatorio? ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era una tapa. Era una tapa. Era la tapa del Arca de la Alianza. Era un mueble. Arriba del Arca de la Alianza, imagínate todo eso de una madera especial, y arriba tenía 2 querubines de oro enfrentados. Ese era el propiciatorio. Y adentro había algo. Ese era un cofre, ¿no? Entonces, se podría traducir la forma literal como sé propiciatoriados. O cuando dice sé propicio, está diciendo, trátame como a uno que viene con la sangre derramada en el propiciatorio como ofrenda por los pactos. Wow. Porque el sacerdote, antiguamente, en los tiempos de Moisés, entraba al lugar santísimo y a ese mueble, que es el arca, que es un cofre, que ahí contenía las tablas de la ley, estaba
la vara de Aarón y había maná, y se mantenía por milagro del Señor ahí eso. Entonces venía el sacerdote y agarraba, echaba sangre sobre esa tapa. Tiraba sangre, que era la sangre del cordero que sacrificaban. Entonces decía, Señor, yo soy como esa tapa de ese cofre. Derrama tu sangre en mí. Qué profecía tremenda, ¿no? Lo que estaba diciendo ese publicano. El fariseo creía que conocía y el publicano conocía mucho más. Señor, yo soy esa tapa. Señor, cúbreme con tu sangre. El arca del testimonio era una caja de madera de aproximadamente 1 metro de largo, cubierta de oro, que contenía la tabla de piedra de la ley, y la tapa de esa caja era el propiciatorio, que era construido de oro puro, que tenía en cada extremo ángeles cuyas alas extendidas iban hacia atrás y hacia adelante, casi tocándose sobre el centro del propiciatorio. Hay muchos dibujos y muchas maquetas, ¿no? Entre aquellas alas extendidas se imaginaba que Dios, se decía que moraba simbólicamente entre esas dos alas. Tal como es. El arca es un retrato del juicio, destinado a producir terror en el adorador mediante el conocimiento de su pecado. Entonces, ¿qué ve Dios al mirar hacia abajo? Imaginemos a Dios en las alturas, mirando hacia abajo, en el lugar de las alas de los ángeles. ¿Qué ve él ahí abajo? Ve, ¿por qué estaba adentro? ¿Qué es lo que había dentro del cofre? ¿Se acuerdan? Lo más importante, ¿qué estaba ahí adentro? Exacto. Las 2 piedras que cargó Moisés. Primero la que escribe Dios la rompe, ¿se acuerdan? Y después baja con las otras, después él prepara, escribe otras piedras. Esas se conservaron y quedaron ahí adentro de la caja. Entonces cuando Dios ve, mira, sus ojos traspasan y ven la ley. Dios ve su propia palabra, que ha sido violada, pisoteada, quebrantada y desobedecida. Y Él ve que debe actuar como juez en contra nuestra, porque pisoteamos la ley de Dios. Pero es aquí donde entra en juego el propiciatorio, la tapa, y por eso se llama propiciatorio. Sobre esa tapa del arca, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote esparcía sangre de un animal que se había matado momentos antes de entrar al atrio del templo. Ese animal se lo conocía como ¿alguien se acuerda? A ver los maestros, era muy bien, perfecto, el sustituto. Alguien que te sustituye, el que te justifica. Era una víctima inocente que moría en lugar del pecador recalcitrante que merecía morir. Ahora, cuando Dios mira hacia abajo desde el lugar entre las alas extendidas de los ángeles, no ve la ley de Moisés directamente que ha sido violada, sino que antes que eso ve la sangre de la víctima inocente. Imagínense, algunos tienen conejo, ¿no? Conejo, un gatito. Algunos hasta tienen un chanchito, ¿no? Imagínense que ese animalito inocente que se ha criado con tanto cariño, tengan alguien, o el sacerdote en este caso, tomar un cuchillo, penetrar su yugular y desangrarlo. ¿Qué sentiría, no, tu hija, que es la dueña del conejo? Un llorar, ¿no? Una desesperación. Bueno, es el inocente muriendo, aunque te duela. Entonces, ahora lo que sale a flote es el amor, la misericordia, para salvar al que viene en fe, el que viene a Él por fe en ese sacrificio. Y eso es lo que vio el publicano. Señor, sé propicio, soy el propiciatorio, Señor. Derrama tu sangre en mí, purifícame, he quebrantado tu ley. Por eso te digo que la oración del publicano era tan profunda, amado. No solo incorporaba su fe en el camino de salvación por sacrificio, sino que efectivamente expresaba esta idea a través de su forma. Es decir, entre Dios,
a quien he ofendido, y mí que soy pecador. Que nos describe a todos, amados, todos, nadie escapa, ¿eh? Porque si alguno dice, no, este mensaje no es para mí porque yo estoy perfecto. Sos el primero, sos el pecador número uno, necesitas volver a Él. Lo único que debemos añadir, amados, es que bajo el sistema del Antiguo Testamento los sacrificios eran simplemente un retrato del único sacrificio perfecto, y este es Jesucristo. Alabado sea Dios. Dame un aplauso al Señor, gloria a Dios. Dios se propicio a mí, pecador. Y este varón pensaba en los sacrificios de animales porque, aunque ya estaba presente todavía, no había muerto Jesús. Pero era una revelación. El Señor cuenta esto, ¿no? Es una revelación de lo que Jesús iba a hacer poco tiempo después. Cuando oramos siguiendo la pauta de la oración del publicano, iglesia, pensamos en Jesús y la manera en que Dios ha provisto una salvación plena y perfecta por medio de Él. No importa que ya naciste de nuevo, tené un corazón siempre del publicano. Todos los días, Señor, sé propicio. Ya me salvaste, pero no quiero fallar, Señor. Porque sé que si yo me deslizo me puedo perder. ¿Pensás en Jesús cuando orás? ¿Oraste así? Nadie jamás será justificado ante Dios si no ha orado así. Por eso no estamos en contra de que se repitan la oración del pecador. Porque algunos andan pregonando, no, si no le hizo la oración del pecador, no se... No, sí. Usted lo que está haciendo es repitiendo lo que yo le digo. A veces amerita, sí, porque no sabe ni cómo orar, ayudarlo. Pero realmente un verdadero pecador que sabe y conoce esto, ya dice, Señor, entiendo ahora, te pido perdón. Te pido perdón. Una oración no salva. Un corazón humillado y arrepentido que habla sinceramente alcanza la salvación. Si me doy a mí mismo el crédito de un supuesto caminar grande, espiritual con Dios, entonces es algo fácil, es muy fácil despreciar a otros y hacer comparaciones odiosas. Este fariseo habló consigo mismo. Él hablaba consigo mismo, él se amaba demasiado. Podemos imaginar al fariseo orando con palabras elocuentes y fluidas, en un estilo espiritual, hasta con un tono, ¿no? ¡Oh, Señor! Y eso no significa, y atenti con esto, que un verdadero humilde, un verdadero obediente ore así. Ore con elocuencia. Y que Dios le dé gracia para orar. Eso es hermoso. Cualquiera que lo escuchara orar a estos fariseos diría, ¡qué hombre espiritual! Amados, la característica de los fariseos de este siglo, porque hay fariseos, ¿sí o no? Sí que hay. Hay fariseos que son bien picudos y se oyen muy espirituales y muchos lo veneran como hombre santo. Dicen, no, ese sí es un hombre santo. Igualitos como en los tiempos de Jesús, amor. Yo conocí a alguien que en todo el tiempo decía, estoy ayunando, hermano, estoy ayunando. Porque acá la iglesia no ayuna. Es la actitud del fariseo. Yo ayuno, este no. Miren, cuando vinieron a Jesús a cuestionarle, porque él estaba hablando y decían, sí, pero Juan, y él le dice, lo que haga yo con él no te importa, tú sígueme. No estemos mirando, amados, al que hace el otro. Miremos lo que hacemos nosotros. Algunos están más entretenidos en que si aquel o aquel canta, no ora. Usted ore, usted cante. Por ahí lo contagia a este que está medio tibio. Ayúdanos, Señor. Termino con esto. Y nadie se mueve de su lugar excepto los ministros de alabanza, por favor. Termino con esto. Y dice, este descendió a su casa justificado antes que el otro. La justificación del publicano fue inmediata. Amado, ya, miren, cuando ya llega haciendo puchero, ¿no? Ay, Señor. Cuando ya el Señor ya lo perdonó. Qué tremendo. ¿No? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que despilfarró y hizo cosas asquerosas, amado. Y cuando ya venía llorando ese joven. Venía llorando. Ay,
¿Con qué cara lo voy a mirar a mi papá? Cuando lo ve el papá, dice que lo abrazó. Si está listo, y lo recibe. Esa es la actitud del Señor. Esa es la actitud del Señor. Miren, si alguien quiere rendir su vida a Cristo, no hay mucho lugar acá. Puede ponerse de pie. Si alguien quiere ponerse a cuenta con Dios, no lo dude. Ya, salte, póngase de pie y vamos a orar. Póngase de pie y vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Cerra tus ojos, por favor. La humillación, la sinceridad es lo que Dios te está instando hoy en su palabra. Como aquel publicano que vino humildemente delante de Dios, sobre la base, conociendo el sacrificio expiatorio. Son palabras por ahí un poco difíciles para nosotros, pero ya en el contexto lo entendemos. El sacrificio expiatorio sobre el propiciatorio, donde estaba la palabra, la ley que quebrantamos. Y la sangre derramada del Cordero inocente es la que te justifica, que te libera de toda deuda mediante tu pedido de perdón, tu arrepentimiento. No se ganó su justificación, no tuvo un periodo de prueba, bueno, a ver cómo te portás y si te portás bien te perdono. No, ese que al momento fue justificado. Y podés orar y decir, oh Dios, sé satisfecho con el sacrificio expiatorio y perdóname, Señor. Señor, que tu sangre derramada sea sobre mí una vez más. Aquel publicano no dijo, Dios, ten misericordia de mí, no soy un fariseo. No hizo comparaciones odiosas. No dijo, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador arrepentido. No. No dijo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador, soy un pecador que ora. Tampoco dijo, Dios, ten misericordia de mí, solo soy un humano, tú me entiendes. No, él dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Que tu sangre derramada en la cruz, Señor, me limpie de todo pecado. He quebrantado tu ley. Te he ofendido, Señor, y te pido perdón. Señor, a causa de mi pecado hago cosas malas en mi casa, con mi familia, no me comporto. Oh, Señor, soy desordenado, no soy ordenado en el trabajo, en los estudios, todo a causa del pecado. Señor, perdóname, cambia mi forma de ser, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos que con corazones humildes se han puesto en pie, Señor, reconociendo que todos necesitamos ser redimidos, Señor, oh Señor, limpiados con tu sangre, Señor. Y si nunca rendiste tu vida al Señor, hacelo ahora y decirle, Señor, escuché tu palabra. Quizás algunas cosas no las entiendo, pero sé que te necesito. Eso sí lo entiendo. También entiendo que soy un pecador. He hecho cosas malas que nadie sabe. Oh Señor, cambia mi vida. Señor, adóptame como tu hijo, Señor. Que mi nombre aparezca en el libro de la vida, no en el libro de los muertos. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor amado. Sálvame, Señor, de mi maldad, de mi pecado, Señor. Quiero ser parte tuyo, Señor. Como cantábamos, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has hablado, Señor. Te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Puedes tomar asiento. Amén.